Lectura y vida. ¡Viva la lectura! Por Carlos Vicente Tapia. Nos han convencido desde la más tierna infancia que leer es simplemente posar la vista sobre papeles o pantallas. Pero no, leer es algo más. Proceso indispensable para entender la vida en la vida misma, tanto del mundo como de nuestras culturas. Este nuevo videoensayo de Provoca Tapia Videoliteratura te presentará una perspectiva distinta de la lectura y la vida. La lectura de la vida. Que lo disfruten. Fieles a nuestro método etimológico para comprender la historicidad profunda de las palabras, digamos que lectura viene de legein, una palabra griega que significa escoger y hablar o escribir. Es oficio de seleccionar los términos de un discurso y emitirlo a sabiendas que otros lo querrán interpretar y comprender. Por eso es muy importante el entender la profunda fraternidad que a lo largo de la historia han tenido tanto la lectura como esa su gemela tan necesaria que es la escritura. Formas de registro del pensamiento, del sentimiento, de la emoción que han construido civilizaciones a lo largo del tiempo y que en ese desarrollo han tenido la capacidad de registrar ello en medios tales como el papel o ahora la pantalla. Precisamente en la más remota antigüedad eran con los papiros, posteriormente con el libro que ha sido tan importante para la constitución de la humanidad como la conocemos, como una entidad cultural, civilizada, que ha permitido todo este desarrollo, si bien en ocasiones ambiguo, complejo, contradictorio o paradójico, pero que a pesar de todas las conflictualidades que hemos tenido, a pesar de todas las guerras que han habido, a pesar de todas las incoherencias que a veces hemos tenido en nuestro proyecto de vida, hemos tenido la capacidad de leer no solamente el mundo, sino también la vida propia y de los otros, registrándola bien sea en libros o ahora en computadoras o en otros medios tecnológicamente avanzados para poder iniciar ese proceso que en el fondo es la lectura, el interpretar para comprender a ese otro o a esos otros que constituyen el mundo de nuestra vida. Mas es aquí importante comprender una cosa. Cuando leemos, no estamos leyendo simplemente lo que está en un texto, bien sea en un papel o en una pantalla. Aquí lo que hay que comprender muy bien es que esos documentos son la expresión y la representación, escrita o gráfica, de seres humanos que viven en la historia y su propia historia, y que de alguna manera nos la están comunicando. Precisamente la lectura interpreta y comprende ese proceso. Por eso es importante entender la lectura y la vida. La lectura en la vida, a través de tres procesos claros de comprensión de lo que es el mundo y de lo que es el mundo de la vida. Proyección sensorial nuestra, ojos, oídos, espíritu, mente, proyectados hacia lo otro como mundo, hacia el otro como mundo de la vida distinto a mí, pero con el cual puedo relacionarme. Y no simplemente de manera funcional, sino ampliamente existencial. Aquí es importante comprender un primer paso esencial para una adecuada lectura. La apertura al otro, la apertura a lo otro,
la apertura al mundo de la vida, que implica no necesariamente comprender la lectura como un proceso meramente, como dijimos al principio, de posar la vista sobre un texto o de escuchar al otro, que es una forma especial de lectura también, sino de abrirme a la posibilidad de comprender al otro, entendiendo que es algo distinto, comprendiendo que es algo diferente, comprendiendo que puede ser algo nuevo, que construye una perspectiva distinta para mi vida. De esta manera, al abrirme al otro, genero la posibilidad de múltiples interpretaciones que lleven a su vez a la comprensión de ese otro y a la constitución de un mundo de la vida, de nuestra vida en mi conciencia. Así amplío mi horizonte de mundos posibles, una especie de biblioteca de experiencias con los demás que me enriquecen en perspectivas y capacidades de ser y hacer no solo mejor, sino posiblemente de manera distinta muchas de las cosas cotidianas que hago o que hacemos. Es la mejora continua del saber hacer al ampliar la plataforma de mi espíritu con las propuestas de los demás en la lectura social, necesariamente colectiva, de nuestro presente. Aparece así el potencial de ser mejor persona, mejor ciudadano y hasta mejor especie biológica, porque interactuamos de mejor manera con nuestro entorno, borrando ignorancias y abusos con nuestra naturaleza. Un reto muy importante en el mundo contemporáneo es ubicar el papel que juega la lectura en el mundo de las nuevas tecnologías, donde la telecomunicación y los nuevos horizontes de comprensión, interpretación y sobre todo codificación nos están exigiendo unas nuevas modalidades de lectura y por ende de lecturabilidad en el mundo contemporáneo. Mucha de la juventud contemporánea, muchos de los niños, precisamente padecen de lo que muchos docentes o en general las familias mencionan como un grave problema de lecturabilidad, que no leen, pero no leen libros, pero sí leen e interpretan muy bien en su interacción más compleja en ocasiones con todos los modos de registro y de codificación que tienen las nuevas tecnologías, desde un PDF hasta un videojuego que también de alguna manera implica una cierta lectura. Es el equivalente a cuando jugábamos o armábamos rompecabezas en las generaciones anteriores. Aquí lo importante es comprender que la disolución de los códigos tradicionales de escritura, lejos de ser visto como una incoherente causa de decadencia, debe verse como un reto para ampliar las modalidades de interpretación de un otro discurso que ya no se concentra en lo alfabético solamente. Es aquí muy importante y por eso la imagen de fondo que gracias a la inteligencia artificial hemos podido precisamente generar como escenografía para esta última parte de nuestro videoensayo, tener en consideración todos estos elementos que estamos viendo atrás, todos estos nuevos símbolos que forman los nuevos alfabetos de esta época posmoderna y altamente tecnocrática, dromocrática, como diría un filósofo francés, Paul Virilio, que quiere decir una época de aceleraciones tecnoculturales que nos están obligando de alguna manera a amplificar los terrenos de la lectura y de la escritura con nuevos símbolos, con nuevos signos, con nuevas semióticas o semiologías, que es el estudio precisamente de esas simbologías y de esos signos dentro de un horizonte de interpretación cada vez más amplio, con cada vez más retos de comunicación para
ubicar una nueva comprensión, repito, ampliada, dentro de una red de significados y de sentidos que ya no son lineales, que ya no son unidimensionales, como decía Marcuse, sino igualmente polimórficos, de varias formas, que tienen una visión multiperspectiva, que generan cadenas de sentido distintas, con trayectorias que ya no son lineales, como en el árbol que pusimos al principio de nuestra introducción, precisamente es como ese árbol del conocimiento y el árbol de la vida que intersectados crean ramas, en ocasiones con rutas sinuosas, complejas, en ocasiones complicadas, en ocasiones oscuras, y por ello hacen requerible, así como dijimos, la hermandad gemelar entre lectura y escritura, que se apliquen procedimientos de lectura altamente interpretativa, compleja, que vinculen esas también dos hermanas de la interpretación, que también son gemelas, la exégesis o interpretación literal y la hermenéutica o interpretación compleja. Todo ello nos implica como personas, todo ello nos implica comprender que la lectura no solamente es algo indispensable para procedimientos funcionales, sino también para procesos altamente existenciales. Leemos no solamente en la vida, sino leemos la vida, nuestra vida, la vida de los demás, la vida del mundo. Aquí quisiera yo recordar una anécdota que tuve en una fugaz experiencia docente, cuando con personal, si bien cierto ya adulto, en el primer semestre universitario, enseñaba técnicas de comunicación oral y escrita. Y cuando hablamos de la lectura, uno de los primeros métodos que apliqué con estos jóvenes estudiantes era que leyeran o comenzaran a aprender a leer de manera distinta, sin tomar en cuenta la lectura visual. Y entonces fuimos a una cancha cercana a la institución y les hice que leyeran el suelo, las sinuosidades del terreno, pero para ello les hice descalzarse y les tapé con una pequeña venda los ojos. Obviamente yo los llevaba un poco de la mano o cercanos para que no se cayeran. Y como ciegos, entre comillas, comenzaran a palpar con los pies y leer como si tuvieran los ojos en la planta de los pies esas sinuosidades, esos renglones naturales del terreno, para que después rindieran un informe de lo que habían sentido. Eso se llama sinestesias. De esa manera comenzaron un horizonte distinto de comprender la lectura como algo que no es solamente visual, sino que puede ser multisensorial, de tal forma que nos integramos plenamente desde el mundo hacia los mundos de la vida de los demás, con los cuales podemos tener, gracias a esa nueva lectura, un tipo de comunión distinta, un tipo de comunicación más amplia y una posibilidad más cierta y a largo plazo de una comunidad, no solamente de intereses, sino de sentimientos que nos ubiquen precisamente como una humanidad que, utilizando las nuevas tecnologías, amplifique su ser en la autenticidad y en la dignidad que implica el extender la cultura a todos los demás. En la democracia de la lectura está nuestro verdadero ser. Soy Carlos Vicente Tapia. Por tu atención, pero sobre todo por tu reflexión, lecturales gracias hoy. Si te gustó, suscríbete